Efectivamente, desde el día 1 de enero y hasta el 31 de enero, nosotros estamos en periodo de feria judicial. Significa la feria judicial que los juzgados atienden con personal reducido y determinados expedientes. Hay que determinar también por el tipo de juzgado. Nosotros acá en nuestro distrito tenemos el juzgado de violencia familiar y género, que ese es turno permanente, con lo cual la feria no lo afecta. La gente puede venir como todos los días a hacer las denuncias y las medidas se toman como todos los días, o sea, no hay ningún tipo de restricción. Está funcionando la OVIF también para tomar denuncias. La atención al público de todos los juzgados de 9 a 13, a diferencia del horario normal que tenemos cuando no estamos de feria, pero con violencia familiar y género no hay ninguna restricción. Con respecto a al juzgado de familia, de personas y familia, se atienden las causas más urgentes, es decir, alguna medida cautelar, cuestiones de alimentos, cuestiones de algún tipo de contacto, de que por ahí vienen a pedir un régimen de visita. Se da mucho en estos casos la gente que, por ejemplo, viene de vacaciones, el niño que vive con la madre o con el padre viene de vacaciones y después no se quiere ir. Esas cuestiones urgentes que se suscitan son las que se tratan en la feria de familia. Luego, en la parte penal, también se da las circunstancias que se tramita con todas las causas nuevas, con los detenidos, con las causas que ya tenían detenidos con anterioridad y con respecto a las nuevas causas que ingresan cuando no son con detenidos, y bueno, esas sí son las que van quedando para que se las trate más adelante. Y en el juzgado a mi cargo, que es civil y comercial laboral, nosotros trabajamos con causas urgentes como por ejemplo embargos, medidas cautelares, cuestiones que no puedan esperar un mes para ser resueltas, cosas nuevas que se vayan suscitando, y también con cuestiones de juicios sucesorios para preservar bienes. En el tema laboral puede ser que, por ejemplo, ocurra que en este periodo haya algún acuerdo laboral entre un patrón y un empleado que ha sido despedido o para ser despedido y nosotros los atendemos igual. Digamos que más o menos se atiende las cuestiones que tienen urgencia. ¿Habrá recortes en cuanto aquí al departamento de ANTA, por ejemplo? Bueno, nosotros dependemos, si bien es cierto a nivel circunscripción, dependemos de Metán, hay un presupuesto que maneja la Corte de Justicia y nosotros somos el Distrito Judicial Sur, entre Metán y nosotros. Por ahora los recortes o la acordada que dictó la Corte de Justicia en relación al recorte presupuestario tiene que ver en primer lugar con lo que sería digamos que por 6 meses los jueces de la Corte de Justicia, o sea los miembros de la Corte de Justicia han decidido no aumentarse el sueldo por 6 meses. Todavía en acordada no lo han hecho extensivo al resto, pero tampoco hemos tenido aumentos, ¿no? El personal, por su parte, está por intermedio del gremio tramitando algún tipo de aumento, pero tampoco lo han conseguido hasta el momento. Y la acordada esta que le comento, además de haber tratado el sueldo de los miembros del tribunal, nos ha solicitado, por ejemplo, que restringamos el gasto de hojas, de insumos, también de la energía eléctrica. Bueno, como usted sabe, en Salta la mayoría de los juzgados civiles ya tiene expediente digital, con lo cual ellos no usan papel y no gastan casi nada de papel ni de impresora. Nosotros todavía tenemos un sistema donde, si bien es cierto, tenemos los expedientes que los escritos ingresan por mesa virtual, pero nosotros debemos imprimirlos para que el expediente continúe en trámite. Con lo cual sí tenemos ese gasto, pero nos han pedido reducción. Lo venía haciendo ya desde el año pasado. Nosotros ya en el año pasado tuvimos una acordada que solamente se refería al gasto de papel y al gasto de los tóner, digamos. Luego hubo otra acordada que se refería al consumo de energía. O sea que nosotros un poco ya veníamos con la temática y con respecto a los sueldos, solamente en la época de la pandemia tuvimos congelados los sueldos todos los magistrados y funcionarios por 6 meses. Ahora no nos han notificado a todos, pero bueno, puede ser que ocurra. Doctora, teniendo en cuenta el DNU que anunció el presidente Javier Milei, ¿esto afecta de alguna manera al ámbito judicial? Nosotros tenemos que el presidente ha mandado un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que si bien es cierto, en lo normal muchas veces no pasan por el Congreso, sí va a pasar por el Congreso.
Y la diferencia de este DNU con lo que es la ley ómnibus, que también el presidente manda al Congreso, es que la ley ómnibus se tiene que tratar como una ley nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que ingresa como iniciativa del Ejecutivo a una de las cámaras, a la Cámara Baja, por ejemplo, que es la de diputados. Esta Cámara lo tiene que tratar. Si lo aprueba, pasa a la Cámara Alta, que tiene que hacer lo propio. Si ambas cámaras lo aprueban, entonces ya puede ser sancionada y se publica en el boletín oficial. Ahora, respecto al tratamiento de esta ley ómnibus, si bien es cierto que el gobierno pretende que se la apruebe en su totalidad, cuando uno trata una ley, ambas cámaras pueden tratarlo al libro cerrado, que es que se aprueba la ley completa sin analizar artículo por artículo o ley por ley. En ese caso puede que se aprueben algunos y otros no. Por ejemplo, cuando se hizo la última reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, que es el código más importante que nosotros tenemos, por ejemplo, en el área civil, el Poder Ejecutivo mandó un código completo y los diputados y senadores decidieron sacarle algunos artículos y después se aprobó lo que quedó. Bueno, acá, por ejemplo, en el DNU hay algunos el DNU lo que hace es decir, bueno, acá hace falta este cambio, esta reforma, etcétera. Por ejemplo, el DNU habla de la modificación de algunos artículos del Código Civil y Comercial que habla básicamente del trato que se le da a las relaciones de los particulares con la moneda extranjera. Entonces, ahí sí, si eso quedara firme, entonces sí tendría una íntima relación con el Código Civil y con la aplicación que los juzgados le diéramos. Por ejemplo, en el caso de la ley de alquileres, que está en el DNU y no en la ley ómnibus, esa hoy tiene una aplicación real. O sea que si usted hoy va a firmar un contrato de alquiler, tiene que usar ya la normativa nueva y no la ley de alquileres que ha sido derogada. Pero si hoy me llegara a mí acá al juzgado una causa por un alquiler, seguramente será anterior y yo debería aplicar esa ley anterior, porque es la ley que existía al momento en que las partes convinieron. Ahora, ¿cree que esta modificación de la ley de alquileres es positiva? Bueno, yo he tenido, a nivel personal, le puedo decir que he tenido la posibilidad de actuar en los dos aspectos. O sea, por un lado, yo soy inquilina o locataria y por el lado locadora. Y yo no he visto que sea beneficiosa la ley que se va. Y le digo por qué. La idea de esa ley era una idea interesante. La idea era decir, los alquileres van a aumentar en la medida que aumenten los ingresos de la gente. Pero el índice que se utilizó, que es el índice de la construcción y otros ítems, no tuvo en cuenta los sueldos. Entonces, puede ser que la construcción aumente, pero yo como empleado o como maestra o como policía, a mí no me aumentó el sueldo en la proporción que aumentó la construcción. Entonces a mí se me va yendo cada vez más lejos la brecha y a mí el aumento del alquiler me perjudica la economía familiar. Entonces, si nosotros vamos a poner un índice, tiene que ser un índice que tenga relación con los precios, con la construcción, pero sobre todo con los sueldos, porque si no la gente no lo puede pagar. Porque digamos que la gran masa de gente que sale a alquilar casas hoy, es gente que no tiene vivienda propia o es gente, por ejemplo, que tiene sus hijos estudiando en otra ciudad y tiene que pagar un alquiler. O sea, no es que es gente que tenga una empresa o entonces, si es un asalariado y el salario no le aumenta, pero si aumenta el alquiler, va a llegar un momento que no lo va a poder pagar. Entonces, para mí el índice que tenía esa ley no era el apropiado.